Bully Magnets presenta. En los años 90, tal vez los más grandes aquí lo recuerden, había un insulto o frase popular que el día de hoy nadie entendería. Mira qué feo eres, seguro te dieron leche de la Conazupo. ¿Reprobaste? Pues ni que te hubiéramos dado leche con azupo. Ja, 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 qué ingenioso soy. ¿Pero qué significaba? Bueno, se remonta a uno de los escándalos de salubridad más graves de la historia de México, en el que miles de toneladas de leche radioactiva fueron traídas a México y presuntamente distribuidas. Y todo por una gestión negligente y corrupta. Ya sé, nadie se va a sorprender por eso. Leche radioactiva, ¿eh? Tal vez eso explica por qué brillas en la oscuridad. Así que hoy voy a contarles sobre la leche radioactiva mexicana, una historia que contra todo pronóstico comienza en la Unión Soviética. Strichevsky Context. El 26 de abril de 1986 ocurre en Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética, el mayor accidente nuclear del que se tuviera registro. Tras una prueba de seguridad fallida, el reactor de la central nuclear Vladimir Lenin estalló en 1000 pedazos. Con la explosión se liberaron gases tóxicos y radiaciones que contaminaron la zona y provocaron la muerte a corto y mediano plazo de miles de personas. El accidente no solo fue un desastre para la población y una de las causas para el debilitamiento de la Unión Soviética, sino también una tragedia ambiental a nivel mundial. El accidente de Chernóbil liberó una nube radioactiva de más de 162.000 kilómetros cuadrados, que fue llevada por el viento hasta el norte europeo. Una de las regiones más afectadas fue Gran Bretaña, en particular Irlanda, donde la nube se convirtió en una lluvia que durante días contaminó las cosechas y a los animales, como fue el caso de miles de vacas lecheras. Todas las alertas internacionales se encendieron, no había precedentes, había que averiguar qué tan grave era la contaminación y si esa comida afectada por la nube era todavía comestible, así que tuvieron que llamar a los expertos. La Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. ¡Somos héroes! Sí, tal vez fue el único momento de su historia en el que fueron populares. La comisión examinadora descubrió que en efecto muchísimos alimentos en el mundo se habían visto afectados en mayor o menor medida. Se hicieron pruebas y emitieron una recomendación: que ningún alimento con más de 370 becquereles era apto para el consumo humano. Los becquereles son la unidad que mide el nivel de radiactividad de un objeto. Es un asunto bastante complicado, pero para esta historia baste recordar que la ONU marcó la unidad de 370 becquereles como el máximo aceptable. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con México y mi niño fluorescente? Al parecer nada, hasta que traemos a esta historia a la Conazupo. Esa frase no hace ningún sentido. Por cierto, encontrar imágenes de archivo de México sobre este tema ha sido muy complicado, por lo que a partir de aquí verán algunas imágenes que más que históricas son representativas. Tómenlo en cuenta. Durante los años 60, México dio inicio a una serie de programas de asistencia social que buscaban paliar la pobreza, la hambruna y mejorar la salud y calidad de vida de los sectores más precarizados de la sociedad. En 1961, el presidente Adolfo López Mateos fundó la paraestatal Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la Conazupo, encargada de regular los precios de los productos de la canasta básica en todo el país. Para 1965, la Conazupo se convirtió además en la empresa nacional con el monopolio de la importación de leche en polvo, la cual vendía a precios muy baratos en sus propias tiendas en zonas rurales y urbanas. La Conazupo fue muy exitosa, combatió la desnutrición del país, ayudó a comunidades desprotegidas y hasta se convirtió en algo así como un fenómeno cultural. En aquel entonces era común que cuando se veía a alguien con una bolsa de las tiendas Conazupo o que se sospechaba que había comprado algún producto a precio reducido, se le dijera la frase:
Ya se supo Conasupo. Ya se supo Conasupo. Que era como evidenciar a alguien por haber utilizado la asistencia social. Ya saben, una broma jocosa y algo clasista, muy a la mexicana. El asunto es que para cumplir la demanda de productos de canasta básica, la Conasupo debía traerlos de otros países. Y adivinen de dónde venía la leche en polvo, su producto estrella. Exactamente, de Irlanda. La nube de Chernóbil había contaminado toneladas de leche en polvo irlandesa. Aquello significaba un estancamiento de producto y pérdidas millonarias para las empresas productoras. Pero supongo que es parte del juego, ¿no? Y que las corporaciones aceptaron los riesgos y la responsabilidad y no pusieron en peligro la salud de la gente, ¿verdad? ¿Verdad? Hasta parece nuevo. Ante la imposibilidad de vender la leche contaminada en Europa, la empresa exportadora Irish Dairy Board intentó vender el producto en países del tercer mundo, en donde las regulaciones sobre índices radioactivos eran más laxas o de plano ni existían. Primero lo intentó con Brasil, pero tras una rotunda negativa, se dirigió a México porque era un gran socio comercial de Irlanda. Así que para mediados de 1986, la Conasupo compró a la Irish Dairy Board más de 200,000 toneladas métricas de leche en polvo radioactiva. Ahora aquí empiezan las dudas y la corrupción. La pregunta es, ¿México sabía de antemano que esta leche estaba contaminada? Porque al parecer hubo una advertencia. Hay evidencia de que el entonces embajador de México en Brasil, Antonio González de León Quintanilla, notificó del intento de venta de la leche contaminada a Brasil y advirtió a la Secretaría de Salud que después lo intentarían con México, así que recomendaba rechazar la adquisición de una leche envenenada e ilegal. Algunos reportes indican que la carta del embajador fue enviada en 1986 antes de la compra, pero la versión gubernamental establece que no se recibió hasta febrero de 1987. Si la carta llegó, significa que la Secretaría de Salud la ignoró deliberadamente y aprobó la compra a Conasupo. Si la carta no llegó, Conasupo operó en solitario. En ambos casos hubo mucho enriquecimiento, pero ya saben. ¡Duda! El caso es que México adquirió la leche, la almacenó y presuntamente empezó su distribución. En el proceso de la compra, por supuesto hubo desviaciones de recursos y un montón de irregularidades que permitían mover un producto peligroso y clandestino. La Conasupo mantuvo toda la operación en secreto y tal vez nada se hubiera develado si no fuera por los organismos internacionales. Todo habría salido muy bien, de no ser por esa maldita Comisión de Agricultura y su estúpido perro. Resulta que la Comisión de la ONU siguió trabajando en el asunto de los alimentos radioactivos y estableció normas internacionales de salubridad a través de un código llamado Codex Alimentarius. Además, habían rastreado los productos contaminados por la nube, por lo que a inicios de 1987, a través de otra empresa, la Wade Bales Company, notificó al gobierno mexicano que la leche adquirida era peligrosa y rebasaba las medidas recomendadas. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién lo diría? México no pudo ignorar el reporte internacional y se vieron obligados a abrir una investigación. Conasupo envió muestras de la leche irlandesa al Instituto de Investigaciones Nucleares, el ININ, y a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, la CONACENUSA, para que verificaran los datos recibidos. Por cierto, la CONACENUSA ya había tenido que intervenir en otro caso, en el que unas varillas radioactivas se perdieron en Ciudad Juárez en 1984. Pero eso es otra historia, y si quieren que se las cuente, pónganlo en los comentarios. Ambas instituciones hicieron pruebas y descubrieron que la leche estaba contaminada con cesio 137, que las mediciones alcanzaban los 2700 becquereles.
Y les recuerdo que la norma era 370 máximo, así que esto era puro veneno. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. La Secretaría de Salud reunió a los involucrados para resolver la situación, porque además resulta que la leche envenenada aún se compraba y que seguía llegando al país en pleno 1987. La CONACENUSA recomendó que se detuviera toda la distribución del producto, que se muestreara todo el inventario para evaluar riesgos y sobre todo que el embarque se devolviera completo a Irlanda por violaciones a las leyes internacionales. Y la respuesta de CONASUPO fue, bueno, un clásico. Uy, joven, creo que no se va a poder. CONASUPO explicó que no sería posible un muestreo total, dado que varios lotes habían sido distribuidos en la red de sus tiendas y vendidas también a empresas privadas como Nestlé o Marinela. Además, algunos de los lotes incluso se los habían robado, y devolver la leche estaba fuera de la cuestión, porque violaría acuerdos comerciales muy delicados que el gobierno no estaba dispuesto a comprometer. Pero esa es leche radioactiva. Y aún así es menos importante que el dinero. Solo se aceptó detener la distribución y la Secretaría de Salud pidió una alternativa para resolver el problema. Durante meses se planteó la posibilidad de diluir la leche para reducir sus niveles de radioactividad, pero para ello se requerían muchos recursos económicos e infraestructura, por lo que nunca se llevó a cabo. Quiero recordarles que todo esto ocurrió a puerta cerrada. El gobierno lo mantuvo en secreto para evitar un escándalo y bajo la noción de que la cantidad de leche filtrada no causaría ningún estrago. Claro que no tenían ningún sustento para eso, pero ¿qué les digo? Así son los políticos. Sin embargo, la información se hizo pública. En abril de 1987, el vicealmirante Manuel Rodríguez Gordillo detectó problemas de salud entre los marinos a su cargo. Estaban siendo alimentados con leche en polvo contrabandeada de CONASUPO y habían caído enfermos. El vicealmirante mandó una muestra de la leche a su amigo, el físico Miguel Ángel Valdovinos, de la planta nuclear de Laguna Verde en Veracruz. Se descubrió la radioactividad, se notificó al gobierno y la información llegó al dominio público. Esa Marina y su estúpido perro. En 1988, la revista Proceso hizo un reportaje sobre el caso y puso al tanto a la población, que reaccionó con indignación. Ese mismo año, un grupo de ecologistas encabezados por personalidades mexicanas de la talla de Octavio Paz y Juan Rulfo, junto con la asociación Greenpeace, exigieron al gobierno responsabilizarse por la catástrofe, evaluar las consecuencias y deshacerse de la leche radioactiva. El escándalo fue tal que la gente empezó a utilizar la frase de "ya se supo CONASUPO" como sinónimo de haber descubierto el secreto de alguien. La presión social hizo que al fin el gobierno solucionara las cosas. En marzo del 88, toda la leche contaminada fue devuelta a Irlanda e incluso se recuperó el costo total de la leche. El gobierno comisionó a la Cámara de Diputados una investigación a fondo para determinar las responsabilidades y aseguró a la población que el problema estaba resuelto. ¿Ustedes también notan que hace falta algo? Así es, el gobierno nunca esclareció cuánta leche se había distribuido y si había ocasionado daño entre la población. Declararon que no había sido tanta leche y que no creían que hubiera víctimas. Sin embargo, el envenenamiento por radiación no es inmediato ni sus efectos evidentes al corto plazo. Aún hoy resulta imposible detectar cuántas personas fueron afectadas, pero investigaciones posteriores revelaron un incremento del 300% de casos de cáncer infantil en comunidades que dependían de la CONASUPO entre 1987 y 1999. Científicamente no se realizó un modelo que pueda confirmar la correlación, pero lo que es seguro es que esa leche se distribuyó y fue consumida. CONASUPO para el ahorro familiar en el campo y la ciudad. CONASUPO Solidaridad. Esa leche CONASUPO sí que les da energía. En cuanto a la investigación comisionada por el gobierno, no estuvo terminada hasta 1999. En ella se aceptó la responsabilidad de autoridades mexicanas, malversación de fondos
y el conocimiento de la CONASUPO al momento de aceptar el cargamento de leche. La CONASUPO fue desmantelada ese mismo año, aunque más por casos de corrupción que por el asunto de la leche, pero más allá de eso, ninguna persona fue juzgada ni responsabilizada por el desastre radiactivo más grande de la historia de México. Y esto no sorprende a nadie porque en México no hay finales felices. El caso de la leche radioactiva trascendió por décadas en la memoria popular, en forma de bromas y risas, pero además hubo un grave asunto de corrupción y negligencia que atentó contra la salud de miles de mexicanos. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿La conocían? ¿Ustedes creen que se haya filtrado la leche a la población? Pónganlo en los comentarios. Si aprendieron algo nuevo y les gustó este video, recuerden darle like, suscribirse y sobre todo compartirlo. Y para quienes quieran apoyarnos a continuar con este proyecto, les recuerdo que pueden hacerlo a través de nuestro Patreon o suscribiéndose al sistema de membresías. También nos pueden dejar un super gracias, que son comentarios con donativos. Cada centavo y cada recomendación nos ayuda a que Bully Magnets continúe. Es una lástima, pero los desastres de este tipo también son parte de nuestra historia. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.